Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de estructura de Lewis. Las estructuras de Lewis muestran de forma gráfica y sencilla el número y tipo de enlaces de una molécula, así como el número de pares de electrones sin compartir o electrones desapareados. Estas estructuras de Lewis se representan por medio de puntos o líneas, pero generalmente son puntos que van a indicar el número de electrones en la capa de valencia de los elementos, como podemos ver en esta tablita, en donde se encuentra el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, que representan los elementos del grupo 1, que solamente tienen un electrón en su capa de valencia. Vemos que solamente tienen un punto, que están representando ese electrón de la capa de valencia. Si nos vamos al grupo 2, encontramos al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Esos elementos tienen dos electrones en su capa de valencia. Podemos ver que su estructura de Lewis tienen dos puntos. Hay que recordar que cuando se escriben estos puntos, se escriben de tal manera que si hay dos, tienen que ir juntos, como está indicado en la imagen, ¿sí? Cuando ya son elementos que tienen 3, pues obviamente dos van a ir juntos y uno separado. Cuando tienen 4, como el carbono, van juntos, ¿sí? Y así sucesivamente hasta tener a los gases nobles que tienen 8 electrones en su capa de valencia. Y como vemos, esos 8 electrones están distribuidos alrededor del símbolo en donde están por pares, ¿sí? Uno está arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Ahí están los pares de electrones y suman los 8 electrones de la capa de valencia. Ahora, ¿cómo voy a hacer la estructura de Lewis en compuestos? La regla del octeto no permite por sí sola escribir las fórmulas de Lewis. Es necesario además conocer la distribución de los electrones alrededor de los átomos como los electrones de enlace, electrones compartidos. Hay que recordar esta parte, que los electrones de enlace se le llaman electrones compartidos y los electrones desapareados son los electrones libres, es decir, los que no están formando este enlace. ¿Cómo se calculan los electrones compartidos? Para eso está esta formulita, S es igual a N menos A, donde S es el número de electrones compartidos en la molécula o ion poliatómico. Repito, S es el número de electrones compartidos, es decir, el número de electrones que están formando enlace. N representa el número de electrones de la capa de valencia que requieren todos los átomos de la molécula o ion para alcanzar la configuración de gas noble. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que para alcanzar la configuración de gas noble, que son 8 electrones en su capa de valencia, nosotros necesitamos sumar los átomos, a excepción del hidrógeno, que necesitan 8 electrones en su capa de valencia, ¿sí? Si yo tengo, por decir un número, 2 átomos que requieren 8 electrones en su capa de valencia, necesito multiplicar 8 por 2. ¿Por qué? Porque son 2 átomos que requieren esa configuración de gas noble. Y me dice a excepción del hidrógeno. Hay que recordar que el hidrógeno no va a cumplir la regla del octeto, porque él solamente necesita 2 electrones en su capa de valencia para ser estable. Entonces, necesito sumar a estos átomos que requieren el octeto, sumar el número de átomos de hidrógeno, pero multiplicado por 2. ¿Sí? ¿Por qué por 2? Porque cada átomo de hidrógeno requiere de 2 electrones para ser estable. Lo mismo sucede con estos átomos que requieren su octeto.
¿sí? Por eso se multiplica por 8. Ahora A es el número de electrones disponibles en las capas de valencia de todos los átomos. ¿Qué significa esto? Que son los electrones que están en la capa de valencia de esos elementos. Un ejemplo es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia. Ese sería el electrón disponible. Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿qué necesito para realizar esta estructura de Lewis? Hay reglas. Primero, se va a escoger como átomo central por los siguientes criterios. Puede ser el elemento menos electronegativo a excepción del hidrógeno. ¿Sí? Recuerden, el hidrógeno nunca se escoge como elemento para átomo central. ¿Sale? El elemento que se encuentra en menor cantidad, ¿sí? Si no cumple esto, la primera, nos vamos con la siguiente. El elemento que se encuentra en menor cantidad. O también el elemento que tenga más electrones desapareados, es decir, electrones libres. Recuerden, para elegir al átomo central son 3 criterios. 1, que sea el menos electronegativo, a excepción del hidrógeno, que sea el elemento que se encuentra en menor cantidad o el elemento que tenga más electrones desapareados. Regla número 2. Hay que tener en cuenta que los átomos de oxígeno no se enlazan entre sí, a excepción del oxígeno diatómico y ozono. El hidrógeno se enlaza a los oxígenos en los ácidos oxácidos. No podemos juntar dos hidrógenos. ¿Por qué? Porque se estabilizan entre ellos. Lo mismo sucede con el oxígeno. Si nosotros ponemos juntos dos oxígenos, se estabiliza. Entonces, cuando hay más elementos, hay que tomar en cuenta la primera regla. 4. El hidrógeno nunca puede tener más de 2 electrones a su alrededor. 5. Los átomos del segundo periodo tienden a cumplir la regla del octeto. No pueden estar rodeados de más de 8 electrones. Y la 6. Una vez elegido el átomo central, elegir un esqueleto simétrico para la molécula Uyo. Para que quede mejor claro, para que quede más claro, vamos a ver estos ejemplos. Primero, el metano. Cuando ustedes vean este tipo de representación, estamos hablando de una fórmula molecular, ¿sí? Es una fórmula condensada, simplificada, en donde algunas van a tener números acá abajito que son subíndices, las cuales indican el número de elementos presentes en el compuesto. Cuando no se escribe, eso representa que es 1. Por ejemplo, acá el carbono no tiene subíndice. Eso significa que hay un carbono. Y el 4 me está indicando que hay 4 hidrógenos. Ojo, el subíndice solamente va a afectar al elemento que está presente inmediatamente, ¿sí? A la izquierda. En este caso es el hidrógeno. Este 4 no me va a afectar el carbono, ¿sí? Este 4 no me está diciendo que hay 4 carbonos, solamente me está diciendo que hay 4 hidrógenos. Y como el carbono no tiene su índice, eso me indica que hay un carbono, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver cuántos electrones son los compartidos. Pero antes de eso, necesito ubicar a estos elementos. El carbono está en el grupo 14. Si ustedes quitan el 1, a partir del 13 al 18, si ustedes quitan el 1 de cada número, es decir, en lugar de 13, 3, en lugar de 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 7, 18, 8, ese número nos está indicando el número de electrones de la capa de valencia de ese grupo. Eso significa que el carbono tiene
4 electrones en su capa de valencia. Y el hidrógeno tiene un electrón. ¿Vale? Bueno, recuerden, carbono 4 electrones en su capa de valencia, hidrógeno 1. ¿Cómo voy a saber cuántos electrones son los compartidos? Pues aplicando la fórmula que ya vimos, ¿sí? N. N me está indicando el número de electrones necesarios para formar el octeto, ¿vale? O para que ese elemento sea estable. ¿Cuántos elementos necesitan tener 8 electrones en su capa de valencia? Solamente el carbono, porque el hidrógeno requiere 2. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo? 1 por 8 electrones que necesita ese carbono para ser estable. Más, ¿cuántos hidrógenos tengo? 4. Y cada uno necesita 2 electrones para ser estable. Entonces, si yo hago estas multiplicaciones y lo sumo, resulta que necesito 16 electrones para alcanzar el octeto, es decir, la configuración de gas noble, porque en el caso del hidrógeno alcanza la configuración del helio. Ahora voy a ver cuántos electrones tengo disponibles. Carbono solamente tengo un carbono. Y ese carbono en su capa de valencia tiene 4 electrones, ¿sí? Entonces lo tengo que multiplicar por el número de carbonos. Nos vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 4 hidrógenos. Por el número de electrones que hay en su capa de valencia. El hidrógeno solamente tiene 1, ¿sí? Si yo hago estas multiplicaciones y lo sumo, tengo 8 electrones disponibles. Entonces, si aplico la fórmula, sería 16 electrones para alcanzar el octeto, menos 8 electrones disponibles. Eso resulta que hay 8 electrones compartidos. 8 electrones formando enlace. Entonces, ya tengo los electrones compartidos. Ahora voy a empezar a hacer mi estructura de Lewis, del metano. Dice la regla, para tener el átomo central, necesito elegir al menos electronegativo. En este caso, pues el hidrógeno es el menos electronegativo, así que pues no aplica porque a excepción del hidrógeno, o sea, el hidrógeno no puede ir en el centro. Resulta que es el carbono, pero no cumple esa regla. Hay que ver la siguiente. Es el que está en menos cantidad. Eso sí lo cumple. El carbono está en menos cantidad. Hay 4 hidrógenos y un carbono. Ya me cumple una regla. Entonces tengo que escribir al carbono en el centro. ¿Y qué tengo que hacer con los 4 hidrógenos? Ponerlos alrededor en direcciones de arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Sí? Arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Por qué así? Porque al final de cuentas tengo que escribir una estructura de Lewis simétrica. Eso significa que si yo lo parto a la mitad, el lado izquierdo y el lado derecho son iguales. O si yo lo parto así de manera horizontal, la parte de arriba con la parte de abajo son iguales, ¿sí? Eso significa que sea una estructura simétrica. Muy bien. Ahora vamos a colocar los electrones de la capa de valencia, tanto del carbono como de los hidrógenos, con puntos. Vamos a empezar con el carbono. Les recomiendo que usen colores para distinguir un electrón del otro. El carbono en su capa de valencia tiene 4 electrones. ¿Cómo tengo que colocar esos electrones? Bueno, como son 4, podríamos elegir que vayan de par en par. Pero recuerden, el carbono y el hidrógeno son elementos no metales. Por lo tanto, van a formar enlaces covalentes. ¿Sí? Eso significa que van a compartir sus electrones para llegar al octeto. ¿Sí? Ese es el objetivo de los elementos al formar un enlace, ser estables. Entonces, vamos a escribir los electrones del carbono. Yo voy a colocar un electrón acá, entre este hidrógeno y el carbono. El otro entre este hidrógeno y el carbono. El otro
entre este hidrógeno y el carbono. Y el último entre este hidrógeno y el carbono. ¿Sí? Ya tengo mis 4 electrones alrededor del carbono. ¿Cuál es el objetivo? Tienen que compartir electrones. Entonces, el carbono va a compartir un electrón con el hidrógeno. ¿Sí? Bueno, más bien con cada hidrógeno. Y recuerden, el hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia. ¿Sí? Entonces lo empiezo a escribir con otro color. Lo pongo acá, lo pongo acá, lo pongo acá. Siempre tienen que ir en pares. No puede quedar un electrón desapareado. ¿Sí? Tiene que ir en pareja. Entonces, si nosotros sumamos estos electrones que están formando enlace, son 2, 4, 6, 8. 8 electrones compartidos. ¿Sí? Si yo sumo estos puntos, tengo 8 puntos que me representan mis 8 electrones. Ahí están los 8 electrones del carbono. Ya formo su octeto. ¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno no va a formar octeto. Él nada más necesita tener 2 electrones en su capa de valencia para ser estable. Aquí están 2 electrones que están compartidos entre el carbono y este hidrógeno. ¿Sí? Recuerden, enlace covalente es compartir. Entonces significa que estos 2 electrones son tanto del carbono como del hidrógeno. Eso significa que ahí están los 2 electrones que necesita el hidrógeno para ser estable. Lo mismo sucede con estos 2 electrones con el hidrógeno, 2 electrones con este hidrógeno y estos 2 electrones con este hidrógeno. Y yo ya hice mi estructura de Lewis para el metano. ¿Sí? ¿Para qué hago esta formulita? Para corroborar de que realmente estoy poniendo los electrones compartidos correctos. Bueno, esa es una representación que es por medio de puntos. En ocasiones se puede representar por medio de líneas. Cada par de electrón va a representar una línea, o más bien una línea representa un par de electrones. ¿Sí? Entonces, si yo quiero escribir estos electrones con línea, sería así, la otra así, la otra así y la otra así. ¿Sí? Y ya tengo mi estructura de Lewis con líneas para el metano. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora es un compuesto con una fórmula molecular más grande. ¿Sí? El etano, su fórmula molecular es C2H6. Entonces, eso significa que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Vamos a ver cómo hay que colocarlos. ¿Sí? Primero escribo un carbono y luego el otro carbono. ¿Sí? Los hidrógenos tienen que ir alrededor. Escribo uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. ¿Sí? Hay que recordar, el carbono tiene 4 electrones. ¿Sí? Escribo uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Lo puse de color negro. El otro carbono tiene también 4 electrones en su capa de valencia. Ahora lo vamos a poner con azul. Uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. ¿Por qué sé que tengo que poner uno y uno y uno? Porque tanto el carbono como el hidrógeno son elementos no metales. Tienen que compartir electrones. El hidrógeno solamente necesita 2 electrones para ser estable. Y él tiene un electrón. ¿Qué necesita que le compartan? Otro electrón, ese electrón que falta, se lo va a dar el carbono. ¿Saben? Entre carbonos también hay enlaces. Por eso van a compartir acá electrones. Ahora vamos a ver con los hidrógenos. Solamente tienen un electrón con rojo. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Ahí están los electrones tanto de los carbonos como de los hidrógenos. Vamos a ver si está correcto. Vamos a aplicar la formulita. Vamos a calcular n, que es el número de electrones que se necesitan para formar el octeto o para que sean estables. ¿Cuántos carbonos tengo?
tengo 2. Y son los únicos que necesitan 8 electrones en su capa de valencia para alcanzar la configuración de gas noble, es decir, el octeto. Son 2 carbonos por 8. ¿Por qué? Porque cada carbono necesita 8 electrones. Nos vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos tengo? 6. Y cada hidrógeno necesita 2 electrones para alcanzar la configuración de gas noble, que en este caso sería la de helio, ¿sí? Cada hidrógeno va a necesitar 2 electrones. Hago la multiplicación en la suma y me da que son 28 electrones para alcanzar el octeto. Ahora vamos a calcular A, que son los electrones disponibles, es decir, los que hay en las capas de valencia. Carbonos tengo 2 y cada carbono tiene en su capa de valencia 4 electrones. ¿Cómo lo sé? Me voy a mi tabla periódica y veo el grupo, ¿sí? Está en el grupo 14, nada más tengo que quitar el 1 y yo ya sé que son 4 electrones en su capa de valencia. Lo veo así o determino su configuración electrónica convencional y a partir de ahí yo voy a saber cuántos electrones hay en su capa de valencia, pero no es necesario. Me tengo que ir a la tabla periódica. Entonces, 2 carbonos y cada carbono tiene 4 electrones. Nos vamos con el hidrógeno. Tengo 6 hidrógenos y cada hidrógeno tiene un electrón. Hago la multiplicación y la suma y resulta que tengo 14 electrones disponibles. Ahora calculo ese 28 menos 14 y me da que son 14 electrones compartidos. Vamos a ver, hay que sumarlos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y los 2 de en medio, 14 electrones compartidos. Eso significa que mi estructura de Lewis está correcta. Ahora, si yo quiero representar esta estructura de Lewis de puntos con líneas, solamente tengo que cambiar los pares de electrones por líneas. Cada par, una línea. Línea, 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 línea. Ahora aquí, en esta parte, no las tengo que poner vertical, las tengo que poner horizontal. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo hacia los elementos. ¿Sale? Si yo lo pongo vertical entre este y este, estaría incorrecto. Tengo que ponerlo de esta manera. Muy bien. Habíamos visto el metano y el etano, que son compuestos orgánicos. Ahora vamos a ver un compuesto inorgánico, el ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Dónde está el cloro? Está en el grupo 17. Eso significa que tiene 7 electrones en su capa de valencia. ¿Por qué? Repito, nada más quito el 1 y yo ya sé que tiene 7 electrones en su capa de valencia. Como está unido al hidrógeno, el hidrógeno tiene 1. Vamos a ver la fórmula. Primero voy a determinar el número de electrones para formar el octeto. ¿Cuántos elementos tengo que requieren el octeto? Solamente el cloro, ¿sí? Y tengo un cloro por 8. ¿Y cuántos hidrógenos tengo? 1. Y ese hidrógeno va a necesitar 2 electrones para ser estable. Hago la multiplicación y la suma y resulta 10 electrones para alcanzar el octeto. Ahora voy a determinar cuántos electrones tengo disponibles. ¿Sí? Yo tengo un cloro y ese cloro en su capa de valencia tiene 7 electrones. Y tengo un hidrógeno que en su capa de valencia tiene un electrón. Hago la multiplicación y la suma y el resultado es 8 electrones disponibles. Entonces, tengo 2 electrones compartidos. Vamos a ver la estructura de Lewis, ¿cómo quedaría? Aquí no puedo aplicar la de el menos electronegativo en el centro porque solamente tengo 2 elementos, ¿sí? El hidrógeno y el cloro. Entonces, donde yo coloque el hidrógeno, arriba, abajo, izquierda, pues realmente no importaría, ¿sí? Yo lo puse de esta manera y no pasa nada. Así como está representado en la fórmula molecular, pues me parece la forma más correcta.
para representar la estructura de Lewis. ¿Sí? Bueno, hay que empezar a escribir los electrones, ya sea del hidrógeno o del cloro. Vamos a empezar con el cloro. ¿Sí? Resulta que el cloro tiene 7 electrones. Hay que escribir esos 7 electrones con puntos alrededor del cloro. ¿Cómo los tengo que escribir? Los tengo que escribir en parejas, ya sea en la parte, bueno, no ya sea, sino que tiene que ir un par arriba, abajo, izquierda, y ahorita vamos a ver cómo termina, ¿sí? Entonces empezamos arriba, 2 electrones, la derecha, 2 electrones, abajo, 2 electrones. Llevo 2, 4 y 6. Y el último lo pongo aquí, al ladito del hidrógeno. ¿Cómo sé que tiene que ir al lado del hidrógeno? Recuerden, tiene que compartir electrones para formar el enlace. Son elementos no metálicos, van a formar enlace covalente, tienen que compartir electrones. Entonces el hidrógeno tiene un electrón. Ahí está el electrón del hidrógeno. ¿Sí? Esta es la estructura de Lewis para el ácido clorhídrico. Lo checo con el resultado de la fórmula, son 2 electrones compartidos. Aquí están. Muy bien. Ahora, si yo quiero, si yo quiero representar esta estructura de Lewis en forma de raya, solamente tengo que escribir cada par de electrones con una raya. ¿Sí? El cloro, el hidrógeno. Entonces, tengo estos 2 pares, pongo raya, estos 2 pares, pongo raya, 2 pares pongo raya, y los que forman el enlace, aquí los tengo. ¿Sí? Esta es la estructura de Lewis con rayas, pero lo podemos escribir también de esta manera, en donde los electrones no compartidos, que son los que están acá, son los electrones libres, los que no están formando enlace, pues no es necesario escribirlos. ¿Sí? Entonces, es así como se va a representar tanto a los electrones que forman el enlace como a los electrones que no van a formar el enlace, ¿sí? Con raya. Ahora vamos a ver un compuesto más complejo de tipo inorgánico, que es el ácido sulfúrico. Una disculpa por el orden que aparecieron, pero vamos a analizarlo. ¿Sí? Vamos a determinar N. N, recuerden, son los electrones necesarios para formar el octeto. ¿Cuántos elementos tengo acá que necesitan formar el octeto? ¿El hidrógeno? No. ¿El azufre? Sí. O sea, todo lo que no sea hidrógeno tiene que formar el octeto. ¿Sí? ¿Sería el hidrógeno? No. ¿El azufre? Sí. ¿El oxígeno? Sí. ¿Cuántos oxígenos tengo? 4. ¿Azufres? 1. Entonces, eso significa que tengo 5 elementos que requieren formar el octeto. Por eso es 5 por 8. Más, ¿cuántos elementos, cuántos hidrógenos tengo que requieren una disculpa acá, sería así, serían 2 electrones, son 2 hidrógenos que requieren 2 electrones cada uno, serían 5 por 8, 40 más 4, 44 electrones. ¿Sí? Y en esta parte, una disculpa también, no estaba corregido, es cuántos electrones están disponibles. Entonces, el azufre y el oxígeno están en el grupo el azufre y el oxígeno están en el grupo 16. ¿Sí? Eso significa que cada elemento tiene 6 electrones en su capa de valencia. Ahora sí, vamos a empezar.
El hidrógeno tiene un electrón en su capa de valencia. Y ya como lo vimos en la tabla periódica, el azufre y el oxígeno tienen 6 electrones en su capa de valencia. Bueno, entonces, tengo 4 oxígenos y un azufre. Eso significa que tengo 5 elementos que requieren 8 electrones para alcanzar el octeto. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Y cada uno necesita 2 electrones. Entonces 5 por 8 más 2 por 2 serían 44 electrones para alcanzar el octeto. Ahora bien, ¿cuántos electrones están disponibles? Tengo un azufre, que serían 6 electrones en su capa de valencia, más 4 oxígenos, que cada uno tiene 6 electrones en su capa de valencia, y tengo 2 hidrógenos que tienen un electrón en su capa de valencia. Y si hago esta operación, suman 32 electrones disponibles. ¿Sí? Si yo sumo los electrones de la capa de valencia de todos los elementos que conforman el ácido sulfúrico, yo voy a obtener 32 electrones disponibles. Hago la resta, 44 menos 32, son 12 electrones compartidos. Entonces, tengo que escribir la estructura de Lewis para el ácido sulfúrico. Yo ya determiné cuántos electrones deben de estar compartidos. Tengo que empezar a diseñar esta estructura de Lewis. Tengo que elegir el átomo central. Primero, el elemento menos electronegativo. Bueno, sería el azufre. Vamos a ver otra característica. El que está en menor cantidad es el azufre. Entonces, el azufre tiene que ir en el centro. Tengo 4 oxígenos. Yo no puedo combinar oxígeno con oxígeno cuando están presentes más elementos porque entre ellos se estabilizan. Entonces, esos oxígenos los tengo que colocar alrededor del azufre. Uno arriba, uno a la izquierda, uno abajo y otro a la derecha. Ahí están mis 4 oxígenos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Al final de cuentas, es una estructura simétrica. Recuerden, si yo lo parto a la mitad, tiene que ser un lado y otro lado iguales. Me falta el hidrógeno. El hidrógeno lo tengo que colocar al lado de los oxígenos, ¿sí? Porque nada más necesitan un electrón para de otro elemento para llegar a tener 2 electrones en su capa de valencia y ser estables. Entonces escribo un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá. ¿Por qué lo puse así y no así? Esa es una elección. Pueden poner uno arriba y otro abajo, pero no pueden poner uno acá y otro acá, o uno acá y otro acá, porque ya no es simétrica la estructura. ¿Sí? Hay que cuidar siempre esa parte, que sea simétrica. Muy bien, vamos a empezar a colocar los electrones. Cuando ya estamos hablando de un compuesto grande, como en este caso es el ácido sulfúrico, yo les recomiendo que empiecen a colocar los electrones de afuera hacia adentro. Vamos a empezar con los hidrógenos, que nada más tienen un electrón. Ahí está uno de este y otro de este. Ahora hay que empezar con estos oxígenos. Vamos a empezar con este. Tiene 6 electrones, recuerden, uno y otro acá. ¿Por qué puse el otro acá? Porque no puedo tener electrones desapareados. Los 4 que me faltan de este oxígeno tengo que ponerlos en pareja. Uno arriba y otro abajo. Bueno, una pareja arriba y otra pareja abajo. Ahí están 2, 4, 5, 6 electrones de este oxígeno. Lo mismo hago con este oxígeno. ¿Sí? Uno acá, otro acá. Una pareja arriba y otra pareja abajo. Ya tengo mis 6 electrones de este oxígeno. ¿Vale? Bueno, ahora, como ya me acerqué al azufre, en lugar de empezar con estos oxígenos, terminemos con el azufre. El azufre también tiene 6 electrones en su capa de valencia. Entonces, como ya está un electrón del oxígeno acá y este oxígeno también puso un electrón, pues el azufre lo que hace es
compartir su electrón también, ¿vale? Porque no pueden estar desapareados. Ahí están los electrones. Entonces pongo uno y uno, otro y otro, ¿sí? Tienen que ir en parejas. Muy bien. Ya puse mis electrones que están formando los enlaces de los hidrógenos, de estos oxígenos y del azufre. Ahora me faltan los oxígenos. ¿Cómo sé cómo los tengo que escribir? La regla, tienen que formar el octeto. Entonces, tienen 6 electrones, 2, 2, 4 y 6, 4 y 6. ¿Por qué coloqué sus 6 electrones no formando enlace? Porque aquí están los 2 electrones del azufre y los 2 electrones del azufre. ¿Sí? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Si yo sumo los electrones que están formando enlace, tienen que sumar 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahí están los 2 electrones que la fórmula me indicó. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.